El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables de la audiencia, sean bienvenidos a nuestra emisión de Reflexiones, programa que quiere traer a ustedes una palabra de Dios y de vida. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema y lo quiere compartir y lo ha titulado De manera sincera. Quédese con nosotros. En el diario vivir, las personas buscamos cada día progresar, cada día estar mejor. Pero algunos en ese proceso se olvidan de valores, de cualidades que se deben conservar aún a costa de perder oportunidad de ganar algo. Pero, como decía, se olvidan y no lo hacen. Uno de esos valores, una de esas cualidades importantes que debe cuidar la persona es la sinceridad. Pero esa sinceridad bien enfocada, esa sinceridad en la cual se le muestra a la persona lo que en realidad se está sintiendo por ella, el afecto sincero del corazón. No como dicen algunas personas que son muy sinceras para decirle cosas hirientes a otras personas. Entonces, no, es que yo no me callo nada, yo soy muy sincero. Y sencillamente lo que están sacando a flor de labio a mostrar de su vida es el orgullo, la soberbia que tienen en su interior. Eso no se llama sinceridad, eso se llama soberbia, se llama orgullo. En la carta a los Romanos, en el capítulo 12, del versículo 9 en adelante, la palabra dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Pablo empieza esta parte de la palabra de Dios diciendo: el amor sea sin fingimiento. O sea, un amor sincero, un amor real. Y no estoy hablando del amor eros, no. También debe ser sincero, y también debe ser sin fingimientos, y también debe ser sin interés. Pero también es esa relación de las personas, esa relación de familiares, esa relación entre hermanos que debe ser con toda la sinceridad. Dice entonces el versículo 9: aborreced lo malo y seguid lo bueno. Es decir, sigamos las cosas que bendicen y saquemos la hipocresía, el fingimiento de nuestro corazón. Ahora, puede ser que alguien diga: no, pero es que toca hacerlo. No, no toca hacerlo, porque eso nos debe causar a nosotros dolor. Cuando alguien tiene una actitud por interés, digámoslo así,
Alguien puede fingir amabilidad para ganar favores, ¿no? Hacerse muy amigo de la persona, aparentar que en realidad está interesada en servirle, en tener momentos de afecto, pero con el tiempo llega a pedirle favores. Sí, buscaba acercarse, pero para al final llegar a decirle, hágame un favor, présteme tanto dinero, hágame un favor, permítame utilizar esto de su casa, o hágame un favor. Ya en la actualidad pues esto no es muy común, pero aún todavía puede suceder. Usted me puede servir de fiador en un crédito. O sea, muestran amabilidad, pero esa amabilidad tiene un trasfondo y es sacar ventaja de esa situación. La persona que en la empresa se muestra diligente, se muestra que hace las cosas con todo el interés, con todo el buen propósito, pero al final está buscando que su jefe lo tenga en cuenta, que hay un ascenso y entonces él dice, yo soy el más opcionado porque he estado sirviéndole al jefe, sirviéndole a la persona que está al frente. O, ¿por qué no, en un momento dado, pedirle que le hagan un aumento de su salario? Cuando se sirve de esa manera, cuando se muestra un interés de esa manera, es cuando el Señor dice, no, no finjan, no hagan las cosas de esa manera, hay que hacerlas sinceramente. Yo soy así. Cuenta la fábula que el alacrán necesitaba pasar al otro lado del lago y no encontraba por dónde hacerlo. Y en ese momento una rana se acercó y el alacrán le dijo, señora rana, ¿me puede hacer el favor y me pasa al otro lado del lago? La rana lo miró y dijo, usted es muy peligroso, usted me puede matar. Dijo, le aseguro que me cuidaré de no hacerle ningún daño, pero hágame ese favor y páseme al otro lado. La rana al principio lo dudó, pero al final terminó cediendo. Era una rana de buen corazón. Le dijo, está bien, lo voy a pasar. Súbase sobre mi espalda y lo pasaré. Empezó la rana a saltar y el alacrán iba cogido sobre la rana. Cuando iban en la mitad del lago, el alacrán sintió un fuerte deseo de picar la rana. Levantó su cola y clavó su aguijón en la espalda de la rana. La rana le dijo, ¿vio? Yo le dije que si usted se montaba sobre mí y yo lo pasaba, usted me podía hacer daño con ese aguijón. Ahora siento morirme. El alacrán dijo, pero qué pena, señora rana, es que yo soy así. Esa es mi naturaleza. Y juntos se ahogaron y murieron en la mitad del lago. Así sucede muchas veces. Muchas veces la gente dice, yo soy así, yo nací así, yo no cambio, pero la verdad es que podemos cambiar. La palabra nos dice que no nos amoldemos a este mundo, que no nos dejemos amoldar por la circunstancia o la sociedad, sino que nosotros saquemos lo mejor que haya en nosotros para cambiar y permitamos de la mano de Dios ser transformados para Él. La palabra nos dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos permitir que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, nos transforme, y no quedarnos diciendo, es que yo nací así, es que yo soy así y yo moriré así. Hay un propósito en Dios para ser transformados. Reflexionemos. Además de ser amables
y mostrar afecto para buscar favores o para que lo beneficie, puede suceder al contrario, que en la empresa no sea el obrero el que, digamos, que le hace favores al jefe, sino que el jefe se muestra amigable con sus obreros, comprensivo, hasta de pronto tenga algún detalle. ¿Pero para qué? Para que trabajen más, para sacar provecho, para de pronto decirle de una manera muy pausada y muy camufladita, digamos, hágame el favor y mañana, que es sábado, me ayuda a un trabajito en la casa. Y como el jefe ha sido buena gente, pues la persona se ve comprometida. Pero se da cuenta que con el tiempo ese buena gente es para tener quien le haga las cosas gratis, para tener quien le solucione situaciones en los días en los cuales son de descanso. Eso es hacer las cosas con fingimiento. Ese jefe que se muestra comprensivo y todo, pero para buscar partido, para buscar una situación diferente. También se puede mostrar fingimiento a las personas que tienen una posición económica buena. Entonces se les muestra afecto, se les colabora, se les ayuda, les ayudan, les hacen favores, están con ellos. ¿Para qué? Para que al final le digan, mire, yo tengo un grupo, yo tengo una OMG, una obra de solidaridad, usted me puede tener un apoyo, nos puede dar algo. Entonces, esa amistad con esa persona no era sincera, estaba buscando la situación. O buscar el servicio, buscar servirle y ayudar a las personas que tienen poder, para después entonces pedirles su intervención en las situaciones que se presenten a nuestro favor, a favor de las personas. Por eso en muchas oportunidades vemos a personas que cada 4 años están con una camiseta diferente, porque están buscando ese favor del poderoso, ese favor del que va hacia un puesto alto, ese favor del que en alguna oportunidad puede ayudar. Pero si no ayudó, entonces, bueno, entonces no, hasta aquí, vamos a buscar otro. Y estas ayudas que nunca se hacen de manera sincera, es fingiéndole. Entonces, el Señor dice en el versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Cuando usted quiera honrar a alguien, cuando usted quiera de manera sincera tener un detalle, mire primero alrededor suyo. Mire a sus hermanos, mire a sus papás, mire a esas personas que han compartido con usted. Porque muchas veces hay personas dentro de la familia a las que le debemos honra, pero nunca se hace. Mire en el círculo donde usted se desenvuelve, en la empresa o en el grupo espiritual donde usted está. Si hay a quien hacerle un reconocimiento y entonces diga, yo lo voy a hacer con esta persona. Antes de hacerle con alguien que casi nunca se lo merece. Pero como tiene una posición, entonces hay que hacerlo. Por eso entonces nuestra vida debe ser muy clara. Cuando hagamos las cosas, hagámoslas con sinceridad. Cuando le brindemos un detalle a alguien, brindémoslo porque lo merece, porque nos sale del corazón y no porque estamos abonando el terreno para pedir favores, para buscar dádivas, porque eso, llevar una vida fingida, una vida sin sinceridad, una vida sin claridad.
Con el tema que nos comparte el pastor Eliseo podemos entender algo, que nuestras relaciones deben ser sinceras, que deben ser relaciones transparentes, que no hagamos las cosas con un propósito doble, o sea, con mostrarnos de una manera, pero querer sacar algo de provecho de aquella situación o de aquella favor que hacemos. Siempre debemos mirar a Cristo como hizo todo, dándose con un corazón sincero y entregándolo todo por amor a nosotros. Vamos a unos mensajes de interés y enseguida retornamos con reflexiones. ¿Sabía usted que la primera vez que Paso Televisión emitió señal en El Socorro fue el 16 de abril de 1989? ¿Sabía usted que Paso Televisión cuenta con servicios de televisión e internet por fibra óptica? Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que les quiero compartir lo he titulado Una relación personal. Quédese con nosotros. Nuestra fe debe ser personal, debe ser individual. Podemos acercarnos a Dios por la participación o muchas veces la comunión que podamos tener con otros en el sentido de que nos hablen del Señor Jesucristo y podamos a través de esa comunicación que tenemos con las personas poder acercarnos al Señor, pero siempre debemos entender que nuestra fe es personal, es individual. Y aunque una persona pueda haber tenido muchos privilegios de haber nacido en medio de una familia cristiana o de haber incluso asistido desde pequeño a unas reuniones de carácter religioso, no puede decir por ello que es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque debemos entender lo que nos dice el profeta Miqueas en el capítulo 7, en el versículo 7, donde dice: Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Siempre debemos entender algo. El Señor quiere que nos acerquemos personalmente a Él, que no vivamos por la fe de otros, ni que nos acostumbremos a que otros sean los que pidan o tengan fe para nosotros. La persona puede haber nacido, como les decía, en medio de una familia y beneficiarse de algunas enseñanzas o tener una relación estrecha con alguna persona cristiana, pero si esa persona no ha nacido de nuevo, si esa persona no ha tomado una decisión, no puede decir que es hijo de Dios. Es muy importante entender que los judíos del Antiguo Testamento, cuando Israel era el pueblo reconocido por Dios, ellos ciertamente tenían grandes privilegios nacionales, pero en medio del pueblo habían personas que creían y personas que no creían. Y eso sucede hoy. Puede haber personas que confíen en Dios, pero también pueden haber otras que desconfíen de la voluntad de Dios. Unos pueden ser piadosos y otros no. Y eso no constituye que la persona sea hija de Dios. Cuando Dios llama a su pueblo, lo llamó a todos, pero muchos se descarriaron, muchos murieron en el desierto. Hoy podemos tener aún nuestros padres cristianos y como hijos decir que porque ellos son cristianos, nosotros también. Mas los ojos de Dios no están exigiéndonos algo ni buscándonos para decir es que este es mi hijo, no, porque yo tengo que tomar la decisión. Cada uno de nosotros es llamado a tomar decisiones personales. La palabra nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos hacemos hijos de Dios.
Debemos entender que no nacemos siendo hijos de Dios. Por eso la relación que debemos tener con el Padre debe ser una relación personal. A veces la persona busca a otros y le dice, ay, es que a usted Dios sí lo oye, pida por mí esto o haga esto por mí. Y eso se vuelve una muleta espiritual para la persona. O a veces podemos volver a una persona un amuleto para nosotros. Es que cuando Julano ora por mí, a mí me va bien, yo sí recibo. Y resulta que estamos teniendo una muleta espiritual. ¿Y qué digo esto? Porque la fe debe ser nuestra. Y no debemos apoyarnos en otros para poder pedirle a Dios y para poder creer que Dios nos puede bendecir. Dios nos da la potestad de ser sus hijos cuando le recibimos, cuando le aceptamos y cuando le creemos. Cuando nosotros se nos predica la palabra, se nos comparte y se nos hace una invitación a recibir al Señor, pero decimos que no, estamos negando eso. Entonces no puedo decir es que yo soy hijo de Dios porque asisto a tal parte. O como decía un joven en Estados Unidos, en Boca Ratón había un sitio ahí en Miami donde las personas, todas las que vivían en ese conjunto eran cristianos. Y el muchacho vivía allí. Y un día le preguntaron, ¿usted es hijo de Dios? Dijo, sí. Dije, ¿por qué? Dijo, porque mis papás son cristianos y porque en el barrio donde yo vivo todos son cristianos. Pero no es eso el propósito. Yo soy cristiano porque soy un seguidor de Cristo. Yo soy cristiano porque amo a Jesús. Y soy hijo de Dios porque le acepté al Señor Jesús como mi Salvador personal. Por eso la relación con Él debe ser una relación personal y directa. No nos fiemos de otros para poder llegar a Dios, cuando podemos entrar con toda libertad a su presencia por medio del Señor Jesucristo. Una vez el sultán iba cabalgando por las calles de Estambul y toda la gente, todas las personas al pasar el sultán se inclinaban y entonces el sultán iba muy agradecido. Pero entonces hubo un hombre harapiento que no se quiso inclinar. El sultán lo mandó llamar y le dijo, venga para acá, hombre. ¿Usted por qué no se inclina cuando yo paso? ¿Por qué no se inclinó en el momento de mi paso? El hombre lo miró y le dijo, todos los que se inclinaron admiran y anhelan el dinero, el poder y la posición social que usted tiene. Y a mí eso ya no me interesa. Entonces, ¿por qué habría de inclinarme ante ti? Y el hombre le dice, yo tengo 2 esclavos que para ti son señores. La gente lo miraba y estaba sorprendida porque ¿qué iba a hacer el sultán? ¿Cómo iba a reaccionar ante esas respuestas? Entonces el sultán le preguntó, ¿cómo así? Si yo soy el que aquí dispongo de todo, ¿por qué he de tener 2 señores sobre mí y que para usted son esclavos? El hombre harapiento le dijo, sí señor, esos 2 esclavos míos y señores suyos son la ira y la codicia, que usted aún no ha podido dominar, que usted aún no ha podido controlar. El sultán, viendo que el hombre tenía razón, lo aplaudió, lo exaltó y lo dejó sin que él se inclinara. ¿Cuántas veces las vivencias que tenemos, cuántas veces las cosas que hay en nuestro corazón nos impiden ver la grandeza de otras personas? En el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 10, la palabra dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Reflexionemos en qué tenemos colocada nuestra mirada.
Hay un momento entonces en nuestra vida donde tenemos que decir, como dijo el profeta Miqueas, mas yo a Jehová miraré, mas yo, no importa por quién esté rodeado, no importa quiénes sean aquellas personas que están al lado mío, o los que son opositores o creyentes de lo que yo diga o de lo que yo haga, no interesa. A mí lo que debe interesarme es Dios cómo me tiene en su libro, si me tiene como un hijo o como un desconocido, si mi nombre figura en los libros en el cielo o no están. Allí es donde debe preocuparme, y allí es donde el profeta dice, mas yo esperaré al Dios de mi salvación, porque es que la salvación viene de Dios, y viene para cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que tomar la decisión. Yo he escuchado personas que dicen, yo soy hijo de Dios, y le he preguntado, ¿y por qué? Dice, porque todos somos hijos de Dios. No, la palabra es muy clara. Cuando nacemos con una naturaleza pecaminosa que nos aleja de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, Dios los sacó, Dios los apartó de él. Y nosotros heredamos esa naturaleza de pecado de Adán. No el pecado original, como se ha dicho, no. Heredamos es una naturaleza pecaminosa que empieza a desarrollarse en el ser humano a medida que tiene uso de razón. Un bebé no tiene uso de razón, pero un niño de 5 o 6 años ya empieza a tener uso de razón. Y cuando se pierde esa inocencia es cuando se pierden los dientes de leche. Allí el niño empieza a decidir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, y allí es donde empieza a ejercer esa naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Entonces, como nacemos con esa naturaleza, nacimos alejados de Dios. Nacimos no siendo hijos de Dios, sino criaturas de Dios. Y es necesario hacernos hijos para poder tener una relación personal con Él. Y nosotros necesitamos también entender que cualquier sea el estado en el que hayamos vivido anteriormente, ahora debemos vivir una fe individual, una fe personal. Porque antes vivíamos por la fe de nuestros papás, cuando éramos niños, pero cuando empezamos a crecer, necesitamos tomar una decisión de fe. Una decisión de acercarnos a Dios como hijos, porque Él quiere tener hijos. Dios no tiene nietos. Todos nosotros tenemos que hacernos hijos de Dios. Porque alguien puede decir, yo soy cristiano o hijo de Dios porque mi papá es hijo de Dios. Entonces yo soy hijo de Dios por adopción por medio de mi papá. No, quiero ser hijo de Dios por medio de Jesucristo, el que me adopta como hijo de Dios y el que me da los privilegios y los derechos que tengo como hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, nosotros podemos recibir todos los privilegios de ser herederos, pero necesitamos tomar esa decisión de tener una relación personal con Dios. La fe de nuestros padres y nuestros amigos no puede reemplazar la fe de cada uno de nosotros. La palabra nos dice en Romanos, en el capítulo 14, en el versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Yo tengo que dar cuentas a Dios. Dios no va a llamar a mi papá o a mi mamá y decirle, bueno, ¿y ustedes qué piensan? No, cada uno va a dar cuentas, dice la palabra ahí en Romanos 14, 12. Cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí. Yo tengo que presentarme delante de Dios. Y cuando estoy delante de Él me va a preguntar por mis actos, por mis hechos, por lo que hice y dejé de hacer. Porque tenemos que llegar delante de Dios un día. Cuando partamos de esta tierra y vayamos a la eternidad, nos presentaremos delante del Padre y Él nos dirá qué cosa hicimos o qué no hicimos. O nos puede decir también, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, el Señor nos dice, a través de esa relación personal, que cada uno debe seguirlo a Él. Como Dios le dijo a Pedro en el capítulo 21 del Evangelio de Juan,
Cuando dice que Juan volviéndose vio que lo seguía Pedro volviéndose vio que lo seguía a Jesús, Juan, el discípulo amado. Y Pedro le dice, ¿y este qué? Y el Señor Jesús le responde, ¿y tú qué? Sígueme tú. Lo importante es que cada uno podamos seguir al Señor y mirarlo a Él para imitarlo a Él, para volvernos entonces imitadores de Jesús y agradar entonces el corazón de nuestro Padre Dios. Cuando hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, entramos en esa relación con el Padre Dios y nos hacemos sus hijos. Es necesario hacerlo para poder disfrutar de todas las bendiciones y los propósitos de Dios para nuestras vidas. Amable teleaudiencia, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios les continúe bendiciendo.